Tipos de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Primero vamos a analizarlo en forma resumida lo que ya vimos función inyectiva. ¿Qué significaba tener una función inyectiva? Significaba tener de un elemento del conjunto de partida, en este caso miren, tenemos el conjunto A con nuestros elementos de las letras en minúscula A, B, C, D, que tenemos establecido en nuestro conjunto A. Tenemos en nuestro conjunto B los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, una función inyectiva es aquella que se caracteriza que va un solo elemento del conjunto de partida, llega a un solo elemento del conjunto de llegada. Acuérdense que el conjunto de partida se relaciona con el dominio, se relaciona con la variable independiente, ¿sí? En cambio, el conjunto de llegada se relaciona con la variable y, que es la variable dependiente, porque va a depender de x, ¿sí? Se relaciona con el codominio y el dominio y el recorrido, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos una función inyectiva porque sabemos que va de un solo elemento del conjunto de partida a un solo elemento del conjunto de llegada. Bien, tenemos que A se relaciona con el 1, la letra B se relaciona con el número 2, la letra C se relaciona con el número 3 y la letra D se relaciona con el número 4. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo donde analizábamos que no es una función inyectiva. Miren, tengo en el conjunto A las mismas variables, letras minúsculas, que sería A, B, C, D, y tengo en el conjunto B, en el conjunto de llegada, 1, 2, 3, 4. Tenía una función U. Y me dice, la A se va a relacionar con la 2, con el 2, la letra B se va a relacionar con el número 3, la letra C se va a relacionar con el número 2 y la letra D se va a relacionar con el número 4. Esta función de aquí no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque miren, dos elementos del conjunto de partida están llegando hacia un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Y cuál es la definición de una función inyectiva? De que un solo elemento del conjunto de partida tenga relación con un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Se entiende esa partecita? Entonces acá no es una función inyectiva porque miren, tengo dos elementos del conjunto de partida, llegan a un solo elemento del conjunto de llegada. Eso analizábamos con la función inyectiva y vamos a recordar también lo que es la función sobreyectiva. La función sobreyectiva nos dice que el recorrido de la función es igual al conjunto B. Solo si el recorrido de la función es igual al conjunto B, es una función sobreyectiva. Si no es igual al conjunto B, el recorrido no es una función sobreyectiva. Y miren, tenemos el conjunto A, que en este caso es las letras minúsculas A, B, C, D, de una función f, al conjunto B, que es el conjunto de llegada, que es el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, aquí las condiciones del ejercicio me dice que la letra A se va a relacionar con el 3. La A se relaciona con el 3. La letra B se relaciona con el 2. La letra B se relaciona con el 2. La letra C se va a relacionar con el número 1. C con el número 1. Y la letra D se va a relacionar con el número 4. Listo. Ahora, voy a sacar el recorrido de mi función. El recorrido de la función son todos los elementos del conjunto B que coge la función. Todos los elementos que coge, ¿sí? Todos los elementos del conjunto B que coge la función. Solo los que coge son el recorrido. En este caso muy particular, se está cogiendo todos los elementos, entonces el recorrido sería 1, 2, 3 y 4. Ah, y el conjunto B también es 1, 2, 3 y 4. Entonces nosotros llegamos a determinar que el recorrido es igual a la
o al conjunto B o conjunto de llegada. Eso quiere decir, muchachos, que nuestra función es sobreyectiva, ¿sí? Si el recorrido de la función es igual al conjunto B, nuestra función es sobreyectiva. Ahora, vamos a analizar otro ejemplo que ya lo hicimos en la clase anterior, en la cual nosotros mencionábamos cuando no es sobreyectivo. Miren, tengo el conjunto A que va a ser menos 1, 0, 1 y 2, y el conjunto B que va a ser 5, 10, 15, 20 de una función G. Las características de la función me dice que el menos 1 le relacione con el 20. Menos 1 con el 20. Que el 0 le relacione con el 10. El 0 le relaciona con el 10. Que el 1 le relacione con el 20. Le relaciono con el 20. Y el 2 le relacione con el 10. Entonces aquí miren ustedes. Voy a sacar el recorrido de mi función. Y el recorrido de mi función es todos los elementos del conjunto B que toma la función. Todos los elementos que son considerados del conjunto B. Entonces, ¿cuáles son los elementos que son considerados del conjunto B? Para que sea mi recorrido, solo el 10 y el 20 son tomados en cuenta o son considerados para este ejercicio. Pero ahora saco los elementos del conjunto B. Los elementos del conjunto B son todos, que sería 5, 10, 15 y 20. Comparamos, el recorrido de mi función G no es igual al conjunto B. Entonces, si estos dos conjuntos no son iguales, no es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? No es una función sobreyectiva. Después de hacer esta breve retroalimentación, vamos a ver lo que es una función biyectiva. ¿Y qué me dice que es la función biyectiva? Dice, sean dos conjuntos A y B. Dice. Estos dos conjuntos A y B pueden ser cualquiera. Pueden tener cualquier elemento, pero no pueden ser vacíos. ¿De acuerdo? Una función o aplicación de la función de A en B, del conjunto de partida al conjunto de llegada, es biyectiva si y solo si F es inyectiva y sobreyectiva. En palabras que lo puedan entender, una función biyectiva es biyectiva si y solo si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. Ojo, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva y ¡pag! Es una función biyectiva. Si es inyectiva pero no es sobreyectiva, no es una función biyectiva. Ahora, si es sobreyectiva pero no es inyectiva, no es una función biyectiva. Entonces el concepto tiene que estar bien claro, ¿no? Bien definido, bien concreto, bien contundente. ¿Qué significa? Que solo si la función que estamos analizando al mismo tiempo es inyectiva y es sobreyectiva, nosotros podemos determinar que es una función biyectiva. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un ejemplo. Miren, dice aquí sea A igual a menos 1, 0, 1 y 2. Voy a copiar esto de aquí para ya no estar haciendo. Miren aquí, dice sea A menos 1, 0, 1 y 2. Chévere, el mismo. De una función V. Aquí le toca cambiar V. Y B 5, 10, 15. Chévere, pero voy a eliminar esto de aquí que no debe ser lo mismo. Vamos a analizar. Esto, tengo que borrar estas rayitas que son del anterior ejercicio. Ya. Ahora me dice, usted relacione los siguientes números. El menos 1 relacione con el 5. ¿Listo? Entonces vamos del menos 1, lo relacionamos con el 5. ¿Sí? El 0 relacionale con el 10. Vamos a dar el 0, relacionale con el 10. El 1 relacionale con el 15. El 1 le relacionamos con el 15. Y el 2 relacionale con el 20. El 2 le relacionamos con el 20.
Primer análisis. Primer análisis. Función inyectiva. Sí, vamos a hacer el primer análisis a ver si es una función inyectiva. ¿Sí? Y miren aquí, ¿qué me decía que la definición de función inyectiva? De que un solo elemento del conjunto de partida debe tener un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces miren, tenemos de 1 a 1. Todos los elementos tenemos de 1 a 1. Eso significa que sí es una función inyectiva. ¿De acuerdo? Sí es una función inyectiva. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el segundo análisis. Función sobreyectiva. Listo. ¿Qué me dice la función sobreyectiva? Que el recorrido de la función, el recorrido de mi función, en este caso, ¿qué función es? V, debe ser igual al conjunto B, o al conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sacar el recorrido. Y el recorrido, acuérdense, ¿sí? El recorrido de mi función V son todos los elementos que han sido considerados del conjunto B, o que han sido tomados en cuenta, que en este caso sería el 5, el 10, el 15 y el 20. ¿Sí? Y ahora vamos a sacar los elementos del conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? De igual manera, son 5, 10, 15, 20. Entonces, nosotros, a través de este análisis, podemos decir que sí es una función sobreyectiva, porque el recorrido tiene los mismos elementos que la función, perdón, que el conjunto de llegada, que es el conjunto B. Entonces aquí nosotros vamos a poner sí es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? Ah, ya, pero como estamos analizando a ver si es biyectiva, entonces nosotros decíamos, si es una función inyectiva y a la misma vez una función sobreyectiva, nosotros podemos llegar a determinar que la función sí es biyectiva. Entonces, esta función que nosotros acabamos de analizar, si es biyectiva. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta ahí?